Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Con toda tu alma, vigílate a ti mismo, porque esto es guardar los mandamientos. Buen día, querida familia, queridos amigos, queridos hijos. Un feliz y bendecido viernes 26 de febrero. Y les quiero compartir la buena noticia para este día, tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26. Porque os digo que si vuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehena de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio para este día, queridos hijos, ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda ante el altar. Es muy claro el Evangelio de hoy. Nos está invitando a que pensemos en la palabra reconciliación. Y diría yo que la reconciliación que tenemos que hacer es en una doble línea. La reconciliación con Dios, en primer lugar, pero también la reconciliación con el hermano. ¿Qué es reconciliarnos con Dios? ¿Qué es la reconciliación con Dios? Tiene otro nombre, es la conversión. Es decir, la reconciliación con Dios se llama conversión. ¿Cuál es más tiempo para reconciliarnos con Dios? Es decir, para la conversión. ¿Y qué es la conversión? Bueno, hay muchísimas definiciones, pero en este día, para mí la conversión es cambiar de rumbo. Es decir, voy por un camino, pero veo que ese camino me va a llevar al abismo, me va a llevar a la perdición, me va a llevar al fracaso, me está alejando de Dios, me está alejando de mis hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio de rumbo, cambio de camino. Busco el camino correcto, el que me lleva a la salvación, el que me lleva a la gracia, el que me lleva a la luz, el que me lleva a la verdad, el camino de la esperanza, el camino de la fe. ¿Y por qué cambiar de rumbo? Para salvarnos. Si uno va por un camino y ve que ese camino lo lleva a la muerte, cambia de rumbo para salvarse. Es decir, que la vida es un camino. O sea, vamos en la vida como por un camino y en ese camino hay tiempo para todo. Hay tiempo para la conversión, hay tiempo para recapacitar. En nuestra vida siempre habrá tiempo para la conversión, para recapacitar, para el cambio. O sea, que no podemos decir: no tuve tiempo, no tengo tiempo para cambiar, no tengo tiempo para recapacitar, porque es mentira. Siempre habrá tiempo, jamás será tarde para cambiar, para recapacitar, para volver a Dios. Testimonios de personas que recapacitaron. Creo que el testimonio más claro en la Sagrada Escritura o el que más recordamos es el que está en el evangelista San Lucas, el hijo pródigo, que se aleja de su padre en rebeldía, pero que después recapacita
y vuelve a los brazos de Papá Dios. En la iglesia, San Agustín, un profesor influyente, de renombre, pero que empezó a sentirse vacío en la vida y entonces recapacita y vuelve a la fe que en su infancia su mamá Mónica le había infundido. Es tiempo para recapacitar, es tiempo para el cambio, es tiempo para la reconciliación con Dios. Cuaresma es tiempo para la conversión. Nunca será tarde para recapacitar, para cambiar, para reconciliarnos con Dios, para la conversión. Segundo, la reconciliación con los hermanos. Y va a decir la primera carta de San Juan: si no amo a mi hermano, a quien veo, no puedo decir que amo a Dios aquí en no veo. Es decir, debemos ser instrumentos de paz. Reconciliarnos con los hermanos es buscar siempre ser instrumentos de paz, es decir, buscar siempre ser instrumentos de reconciliación. Estamos llamados a levantar, completar, construir puentes entre los hermanos. El Papa Francisco hace poco dijo una frase muy profunda, dijo una frase que me llamó muchísimo la atención. La vocación del cristiano, la vocación del católico, la vocación del seguidor de Dios, la vocación del discípulo de Dios, la vocación del laico, la vocación del sacerdote, es decir, la vocación de toda persona que busca a Dios, consiste en levantar, completar, construir puentes que unan a los hermanos y no en levantar, completar, construir muros, barreras, murallas, obstáculos que no separen entre nosotros. Qué hermoso eso. Nuestra vocación no consiste en construir muros, sino en construir puentes hacia los demás. Es decir, nuestra vocación consiste en tender puentes. Tenemos que ser como un puente, tenemos que ser ese instrumento, tenemos que tender puentes que sean espacios para llegar a los demás y que sean espacios para llegar a Dios. Tenemos que ser puentes, o sea, tenemos que tender puentes que sean el camino para llegar al hermano y para llegar a Dios. Tenemos que tender puentes que separen las distancias que nos alejan de los hermanos y que nos alejan de Dios. Tenemos que tender puentes para superar los obstáculos que nos alejan de los hermanos y que nos alejan de Dios. Cuaresma es tiempo para la reconciliación con Dios, la conversión y la reconciliación con el hermano. Ser puentes, espacios, caminos que superen las distancias, los obstáculos para llegar a Dios y para llegar a los hermanos. Querida familia, feliz y bendecido viernes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.